¿Alguna vez has soñado con llegar a un punto donde el dinero que tienes trabaje más que tú? Donde literalmente puedes despertarte un lunes y ver que en tu cuenta ha caído dinero sin que hayas hecho absolutamente nada. Eso en el mundo financiero tiene un nombre y también se le conoce como los dividendos. Sí, esos pagos que las empresas hacen a sus accionistas como forma de decirle muchas gracias por confiar en nosotros y nuestra estrategia. Pero espera, antes de que pienses que esto solo va de dinero gratis, hay mucho más detrás de todo esto. Porque déjame decirte que no todos los dividendos son iguales, no todas las empresas lo pagan del mismo modo y sobre todo no todas las fechas significan exactamente lo mismo. De hecho, entender cómo y cuándo se pagan los dividendos puede marcar la diferencia entre aprovechar una oportunidad o simplemente quedarte fuera de este reparto. En este video no vamos a hablar de lo típico que se habla, qué empresa paga más dividendo, cuáles son las mejores acciones de dividendo. No, en este video vamos a ir un poco más a fondo. Te voy a explicar paso a paso cómo es que funcionan los dividendos desde dentro, cuándo nacen, qué significan estas fechas que muy pocas personas entienden, que es la declaración, que es el exdividendo, el registro y el pago. Y por qué comprenderlas pueden cambiar la forma en la que ves una inversión a largo plazo. Así que si te gusta aprender sobre cómo hacer que tu dinero trabaje para ti, pues dale like, suscríbete y déjame un comentario contándome qué piensas sobre los dividendos. ¿Lo ves como una estrategia de libertad financiera o simplemente lo ves como un pago extra a tu día a día? Porque hoy vamos a desmontar mitos y entender el verdadero poder silencioso que tienen los dividendos. Así que venga, vamos con el intro. Cuando compras una acción, no estás comprando solo un papel o un número en la pantalla. Estás comprando una parte real de una empresa, un pedazo pequeño del negocio. Y como dueño, tienes derecho a participar no solo en sus decisiones, sino que también tienes derecho a disfrutar sus beneficios. Y aquí es donde entran los famosos dividendos. Los dividendos son básicamente una forma de pago que una empresa decide entregarle a sus accionistas como agradecimiento y recompensa por su confianza y por mantener esa participación en el tiempo con ellos. Imagínate que una empresa tiene un gran año, vende más, gana más y después de pagar todos sus gastos le queda un beneficio. En ese punto, la junta directiva tiene una decisión clave. Empezarán a reinvertir ese dinero para hacer crecer el negocio o repartirán una parte de esos beneficios entre los accionistas. Cuando eligen repartir, eso se convierte en los famosos dividendos. Y ese pago, normalmente una cantidad fija por cada acción, reconoce tu rol como propietario. Pero ojo, recuerda, no todas las empresas lo hacen. El pago de dividendos no es una obligación, sino es una decisión estratégica. Algunas compañías prefieren reinvertir cada centavo que ganan para crecer más rápido el negocio. Otras optan por compartir una parte de sus beneficios para atraer y retener a los inversiones. Por eso, la política de dividendos de una empresa dice mucho sobre su filosofía financiera. Aquí está si priorizan el crecimiento o la retribución inmediata hacia el accionista. Y entender eso es el primer paso para empezar a invertir con criterio. Pagar dividendos no es solo una cuestión de voluntad, es una decisión estratégica que depende de algo mucho más importante que las ganancias contables: el efectivo real disponible. Porque aunque una empresa pueda mostrar beneficios en su cuenta de resultados, eso no significa necesariamente que tengan dinero en caja. Y al final los dividendos se pagan con efectivo, no con los números contables. Por eso los analistas miran una métrica clave que es el flujo de caja libre o también conocido como FCL. Este flujo refleja lo que realmente queda después de pagar gastos operativos, invertir en el negocio y cubrir todas sus deudas. En otras palabras, muestra cuánto dinero sobra de verdad para poder recompensar al accionista con estos dividendos. Si después de todo eso el FCL es positivo, la empresa puede plantearse repartir dividendos con toda tranquilidad. Pero si el flujo es negativo, puede pagar dividendos, puede poner su riesgo en liquidez. Y aquí aparece la disyuntiva: usar ese dinero para crecer o para agradecerle al mercado.
Cuando una empresa con poco flujo libre insiste en mantener o incluso aumentar sus dividendos, está enviando un mensaje: somos estables, por ende somos confiables. Esta señal busca retener a los inversores, pero puede volverse muy peligrosa si no hay un respaldo detrás de todo esto. En resumen, cada centavo que se paga en dividendos es un centavo menos para reinvertir en el futuro de la empresa. Y esa tensión entre repartir y reinvertir es el corazón del dilema financiero de toda compañía sólida. Para un inversor que busca ingresos constantes, la métrica clave es la rentabilidad por dividendo, o también conocida como dividend yield. Este indicador mide cuánto retorno recibes en forma de dividendo respecto al precio actual de la acción. La fórmula para calcularlo es bastante sencilla: es el dividendo anual por acción por el precio entre el precio de la acción por 100. Por ejemplo, si una acción vale 40 euros y paga 2 euros de dividendo al año, su rentabilidad es del 5%. Esto significa que por cada 100 euros invertidos obtienes 5 euros al año solo por mantener esa acción en tu cartera. Esta métrica te permite comprar objetivamente diferentes compañías o sectores sin importar el precio de sus acciones. En otras palabras, te dice qué tan eficiente es tu inversión si buscas ingresos recurrentes. Muchos inversores se confunden al no saber cuándo reciben realmente sus dividendos, o por qué, a pesar de tener una acción en cartera, simplemente ese pago nunca les llegó. Y todo se reduce a entender las 4 fechas claves del ciclo del dividendo. Cada empresa que paga dividendos sigue un cronograma perfectamente definido. Lo primero que hacen es anunciar el dividendo. Luego llega el día en que la acción deja de tener derecho al cobro. Después se confirma quiénes son los accionistas que están registrados y finalmente se empieza a realizar el pago de ello. Dominar estas fechas es esencial si quieres saber exactamente cuánto te corresponde cobrar o si aún estás a tiempo de empezar a invertir antes de que llegue este dicho corte. En el siguiente bloque veremos cada una de estas fechas paso a paso para que por fin compres una acción con dividendos y te paguen correctamente ellos. Todo comienza aquí, la fecha de declaración. Ese es el momento en que la junta directiva de una empresa aprueba y anuncia oficialmente el pago de un dividendo. Ese anuncio incluye 3 datos que son bastante importantes y fundamentales: el monto del dividendo por acción, la fecha de registro y la fecha exacta del día del pago. Desde ese instante el mercado ya sabe que habrá una distribución de beneficios y las expectativas empiezan a reflejarse en el precio de la acción. Dependiendo de la empresa, el tiempo de esta declaración y el pago puede variar, ya que no hay un estándar establecido ni algo que las obligue a repartirlo en cierto tiempo. Algunas lo hacen en pocas semanas, mientras otras pueden tardar hasta meses en repartirlo. En esencia, esta fecha marca el punto de partida oficial del ciclo de dividendo. Esta es la fecha más importante para cualquier inversor que está buscando dividendos, la famosa fecha ex dividendo. Marca el primer día en que una acción se negocia sin derecho al dividendo recién anunciado por la junta directiva. Y aquí está la clave: si compras la acción antes de esa fecha, tendrás la suerte de recibir ese dividendo, pero si la compras ese mismo día o después, el pago será para quien te haya vendido esa acción a ti. Además, este día ocurre un fenómeno que es un poco curioso, pero que tiene bastante lógica. El precio de la acción suele bajar automáticamente casi la misma cantidad en la que se evaluó el dividendo. Esto no es una caída real del valor de la empresa, sino un ajuste técnico del mercado que refleja que ese dinero ahora está saliendo del balance y está entrando en los bolsillos de los accionistas. La fecha de registro es el momento en que las empresas verifican oficialmente quiénes son los dueños de las acciones que están en el mercado. Ese día, la compañía revisa su lista de accionistas o la del custodio para determinar quién tiene derecho legal a cobrar ese dividendo que ofrece a la compañía. Por eso, si compras acciones antes de la fecha ex dividendo, aparecerás como propietario en este registro y recibirás ese tan anhelado pago de los dividendos. Pero si las adquieres después, la operación no te alcanzará a liquidar para poder entrar a tiempo a esta lista. De hecho, la fecha ex dividendo siempre se fija 1 o 2 días hábiles antes de la fecha de registro.
Se hace para respetar el ciclo de liquidación bursátil, también conocido como T+2, que garantiza que las transacciones se asienten correctamente y el derecho de dividendo quede realmente asignado a la persona que le pertenece. La fecha de pago o el payment date es el día en que el dividendo por fin se hace efectivo y lo ves reflejado en tu cuenta. En esta fecha, el dinero o las acciones, en caso de que sea un dividendo en especie, se acreditan directamente en la cuenta del inversor, marcando el momento tangible en el que el inversor genera un retorno realmente real de todo esto. Es el cierre natural del ciclo del dividendo. Todo lo anunciado y confirmado en etapas anteriores por fin se ve materializado aquí. Muchos inversores esta fecha representa la verdadera recompensa para mantener la posición accionaria. En resumen de todo esto, podríamos decir que el proceso del dividendo tiene su propio calendario vital. Primero se declara, después se separa, se registra y finalmente se hace el pago. Solo quienes realmente comprenden esto y siguen el cronograma dominan realmente el arte de cobrar dividendos de forma estratégica. Cuando escuchamos dividendos, la mayoría piensa en dinero entrando directamente a tu cuenta, pero la realidad es que no todos los dividendos funcionan de manera igual. Algunas empresas lo pagan en efectivo, otras entregan más acciones y hay incluso formas más curiosas de recompensar a los accionistas que tienen en su poder dichas acciones. Lo importante es entender que no todos los dividendos significan lo mismo ni tienen el mismo impacto dentro de tus inversiones. Pero antes de emocionarte al ver un anuncio de pago, conviene saber de qué tipo de dividendo se trata y cómo puede afectar a tu rentabilidad o cómo puede afectarte a ti en tus impuestos. Más adelante vamos a entrar en detalle y ver los tipos de dividendos más comunes para que sepas exactamente qué estás recibiendo cada vez que una empresa empieza a repartir beneficios. Cuando una empresa reparte dividendos en efectivo, está literalmente depositando dinero real en la cuenta de sus accionistas. Esto es la forma más común y directa de compartir los beneficios con las personas. Si eres dueño de acciones, recibes una cantidad proporcional a las que tienes en tu cartera. Estos pagos suelen provenir de las ganancias retenidas o de los beneficios del ejercicio fiscal y representan una recompensa totalmente tangible por haber confiado en la estrategia de la empresa y en su equipo directivo. Para muchos inversores, los dividendos en efectivo son la base del ingreso pasivo, dinero que llega sin tener que estar vendiendo sus acciones. Y aunque suene simple, detrás de ese pago hay una decisión estratégica. La empresa está eligiendo devolver parte de sus beneficios en lugar de estar reinvirtiéndolos. Por eso es muy importante entender cómo y cuándo se pagan estos dividendos. Esta es la clave para construir una cartera que genere un flujo constante y sostenible a través del tiempo. A diferencia del dividendo en efectivo, en este caso la empresa no paga dinero, sino que entrega más acciones a sus propios accionistas. Esto es una forma de compensación que aumenta tu participación en la compañía sin que tengas la necesidad de estar invirtiendo más capital en ellos. Técnicamente se considera un dividendo en acciones cuando la emisión representa menos del 25% de las acciones circulantes en la bolsa de valores. Si supera ese porcentaje ya no hablamos de un dividendo, sino de una división de acciones o de un stock split. Pero, ¿por qué una empresa opta por esta modalidad? Bueno, la razón principal suele ser preservar su liquidez. Quizás no dispone de suficiente efectivo para empezar a pagar dividendos, pero aún así desea recompensar la lealtad de sus accionistas y mantener la confianza del mercado en ellos. En resumen de todo esto, el dividendo en acciones no te da dinero inmediato, pero aumenta tu posición dentro de la empresa, permitiéndote que tú te beneficies de potenciales crecimientos con el tiempo o de un dividendo en el futuro. ¿Alguna vez has escuchado que una empresa te da a elegir cómo quieres recibir tus dividendos? Bueno, eso es justamente lo que se conoce hoy en día como scrip dividend o un dividendo flexible. En lugar de pagarte todo en efectivo, la empresa te ofrece una opción. Puedes recibir el dinero o puedes también recibir nuevas acciones de la compañía que está emitiendo. Este modelo es muy común en empresas grandes que buscan conservar liquidez sin dejar de recompensar a sus accionistas. Ahora bien, aunque esto suena muy bien y suena fantástico, esta modalidad tiene bastantes matices. Por ejemplo, por un lado, ayuda a la empresa a mantener efectivo
pero por otro genera cierta complejidad legal y fiscal, especialmente aquí en España, donde no siempre está claro si se considera un reparto de beneficios o simplemente esto es un ajuste de capital. Por eso, muchas compañías recomiendan ofrecer la elección al accionista, asegurando así transparencia y equidad para todas las personas que están esperando estos dividendos. Cuando invertimos en una empresa, nuestras ganancias no solo provienen de la subida del precio de dicha acción, sino también vienen de los dividendos que recibimos. Esa combinación se conoce como el retorno total. Y aquí está lo interesante. Los dividendos han demostrado ser una fuente estable y predecible dentro de ese retorno. De hecho, en los últimos 20 años representaron cerca del 25% del rendimiento total del MSCI World, pero con una volatilidad mucho menor que la de los precios. En épocas de inflación moderada o alta, las acciones de tipo valor, que son las que pagan más dividendos, han superado históricamente a las de crecimiento. Esto convierte el dividendo en una especie de ancla financiera, un flujo de efectivo constante que protege al inversor, sobre todo en las fases de retiro o cuando entras en tu independencia financiera. Porque cuando tienes ingresos por dividendos, no necesitas vender tus acciones en momentos malos, así evitando el mayor enemigo del inversor, liquidar el capital cuando el mercado simplemente se pone todo en rojo. El interés compuesto es probablemente la fuerza más poderosa de las finanzas, aunque por ahí se dice que es la octava maravilla del mundo, dicha por Albert Einstein, aunque esto se duda, pero bueno. Cuando aplicamos este principio, los dividendos en el efecto se multiplican. En lugar de gastar ese dinero recibido, el inversor lo invierte para comprar más acciones. Esas nuevas acciones generan más dividendo que se reinvierten una y otra vez y el ciclo se empieza a repetir cada vez que pagan dividendos. Esa espiral ascendente es lo que hace que con el tiempo tu patrimonio crezca de forma exponencial. Hoy en día existen herramientas que automatizan este proceso, como los planes de reinversión de dividendos o los fondos de acumulación, que reinvierten todos los pagos sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. El resultado de todo esto, tus dividendos trabajan por ti, generando más dividendos, y ese es el auténtico secreto del crecimiento financiero sostenido. En resumen, los dividendos no son solo una forma de recibir dinero por tener acciones, son una herramienta estratégica tanto para las empresas como para los inversores. Para el accionista, entender el flujo de caja libre, el dividend yield y sobre todo las fechas claves como el ex dividendo marca la diferencia entre obtener el pago o simplemente quedarse fuera de esta jugada. Las compañías, por su parte, usan la política de dividendos como una forma de empezar a comunicar solidez y confianza en el mercado, equilibrando la reinversión en el crecimiento con la recompensa hacia el inversor. Y desde el punto de vista de un inversionista a largo plazo, los dividendos son una fuente estable de rentabilidad, un escudo frente a la volatilidad y una base sólida para construir ingresos pasivos sostenibles en el tiempo. Eso sí, una buena planificación fiscal es esencial para no perderlo todo en los impuestos lo que ganamos con estrategia. Si este tema te ayuda a entender cómo funcionan los dividendos, dale like, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y recuerda, cuéntame en los comentarios. ¿Prefieres invertir en empresas que están pagando dividendos o en las que están reinvirtiendo todo en su beneficio para ser una empresa mayor en el futuro? Nos vemos en el próximo video. Chao.